tiene de lindo este oficio es poder sufrir ciertas mutaciones, ¿no? O ir resignificándose, una palabrita que seguramente escucharon muchas veces. Fui para el audiovisual con el documental, ahora tengo una película medio a hacer. Lamentablemente las condiciones hoy no son las mejores para lo que es la producción, y más la producción independiente. Pero también estoy trabajando, sigo en la gráfica, escribo en Enie, en Le Monde, bueno, en algunos medios de afuera. Y bueno, básicamente esa sería mi biografía. Buenísimo, buenísimo. Ya nos surgen muchas preguntas. Emiliano, así cerramos las presentaciones y arrancamos más con el desarrollo, ¿no? del recorrido de cada uno. Buen día, ¿cómo están? Bien. Todos y todas? Bueno, yo también hace mucho que en algún momento también cursé Taller 1. Estamos hablando del año 96, o sea, ya pasan unos cuantos años. Una época en donde todavía, creo que cuando cursé Taller 1 nunca había entrado a una página de internet, todavía no sabía lo que era, no tenía correo electrónico, digamos, el contexto era totalmente distinto, digamos, el ecosistema comunicacional era absolutamente diferente, pero bueno, estaba la inquietud por escribir, trabajábamos, bueno, en esa época estaban todavía Pampillo y recuerdo y Maite Alvarado, Claro. Así que trabajábamos con gente que después quedó en la historia, digamos, de lo que es la escritura, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la escritura. Y la verdad que bueno, yo me había enganchado con la carrera en parte porque tenía, digamos, ganas de escribir, interpretaba que comunicación tenía que ver un poco con eso, y eso fue lo que a mí me atrajo. Posteriormente, bueno, sí, hice talleres de escritura, la escritura creativa sigue siendo una de mis inquietudes, y en lo que es en lo profesional, me volqué al periodismo, un poco por las oportunidades que me surgieron en ese momento, el periodismo vinculado con la prensa especializada. Estuve bastante tiempo trabajando en eso, básicamente en medios y revistas, que en ese momento eran más gráficas, porque lo que era digital era más un complemento, eran páginas bastante estáticas, digamos, donde se subía el contenido, y no tenía mucha interacción en ese momento, se subía una vez al mes el contenido, y bueno, me vinculé un poco con esos sectores, lo que me dio después la posibilidad de trabajar para algunas empresas e instituciones públicas vinculadas con el ambiente, y temas energéticos, etcétera. Y en estos últimos años me estoy volcando sobre todo a la docencia, trabajo a nivel terciario, trabajé también a nivel secundario en materias vinculadas a la comunicación. Actualmente doy semiótica y análisis del discurso, que son las dos materias que estoy dando en terciario, y bueno, con interés en los últimos 5 años de retomar un poco la vida académica, que la había dejado, digamos, un poco de lado por mi trayectoria, digamos, por donde fueron un poco mis vericuetos o mi trayectoria en lo laboral. Así es que bueno, ese es un poquito a grandes rasgos mi trayectoria. Bien, están haciendo un esfuerzo en sintetizar una carrera que tiene mucha actividad y muy variada. Habrán visto en el flyer que armamos, intentamos poner alguna referencia, ¿no? De cada una y de cada uno, y siempre nos daban más de una actividad, ¿no? Un poquito por ahí ese puede ser, ¿no? El puntapié, ¿no? Como para seguir. Sofía, ¿no? Vos cuando empezaste a vincularte con la profesión, ya más en el rol de comunicadora, ¿no? Eh, arrancaste por periodismo, probaste otras cosas.
cómo entró la poesía en ese juego. Bueno, yo comencé a escribir en la página Sala Llena, donde hacía críticas de cine y teatro. Curiosamente ese género nada tiene que ver con la poesía, pero sí fue un género que me formó, que me gustó mucho. Luego pasé a Indie Hoy, hacía reseñas de libros y de música, por supuesto. Y luego estuve en Almagro Revista, donde tuve la oportunidad de hacer entrevistas muy importantes, como a personajes importantes como Benito Cerati. Escribí también en La Nación una nota por encargo sobre Blackie, la pionera que forjó los medios. Y siempre estuve ligado a trabajos que estaban relacionados de una u otra forma con la escritura, porque en una época fui prensa de libros también. Trabajé para varias editoriales independientes haciendo prensa. Formé mi propia agencia de prensa, que no funcionó del todo bien, pero me permitió hacer un par de campañas buenas. Trabajé también con Benito Cerati en prensa de música, con Marina Fajes, le llené un iseto a Marina Fajes, recuerdo eso, como recuerdos así de cosas lindas que pasaron en el mundo de la música. Así que debo decir que la carrera de comunicación es una carrera que, por sus conocimientos y por cómo está dada, te acerca mucho al mundo del arte, ¿no? Disfruten mucho de Reale, por cierto, porque yo nunca la voy a olvidar, era mi materia preferida, la materia donde te enseñan a escribir realmente. Y no van a tener otra materia así, donde vean los géneros literarios de una forma tan relevante y bien, y les va a servir para toda la vida. Bueno, así que siempre, sí, en paralelo de mi escritura de poesía, estuvo la escritura de otras cosas, gacetillas de prensa, críticas, entrevistas, pero si tengo que elegir un género periodístico, sí, elijo la entrevista, que es mi género preferido por definición, porque creo que es un género humilde, porque extraes información de lo que te está diciendo el otro, y para eso tenés que escuchar. Entonces, por eso me parece como un género súper humilde y rico para explotar la entrevista, y ahora voy a participar en un voluntariado, como que de repente la UBA volvió a mí, en forma de esta charla, que te agradezco mucho, Santiago, por haberme invitado, y además en forma de Radio UBA Sociales, porque voy a estar participando de la Radio UBA, haciendo entrevistas por YouTube, y también teniendo una columna propia. Radio siempre hice también paralelamente, nunca mainstream, pero bueno, sí, siempre están todos estos proyectos en paralelo a la carrera. Yo empecé cuando era apenas una estudiante, por supuesto, a transitar este camino de la escritura y la vocación. Bien, bien. Para nuestros demás invitados, ¿no? Estamos tratando de ver, ¿no? qué recuperan de la carrera, ¿no? En estos primeros pasos, porque también los primeros pasos me parece que son los más difíciles en cuanto a incertidumbre, en cuanto a decisiones que uno tiene que ir tomando, a veces azarosas, ¿no? ¿Cómo es que se fueron encaminando cada una y cada uno en la profesión de comunicadores? ¿Por qué arrancaron? ¿Por dónde arrancaron? Carolina, por ejemplo. Bueno, a ver, si yo tuviera que pensar, primero, mi vínculo con la escritura, diría que yo no transité la escritura, sino la escritura me transitó a mí, ¿no? Porque un poco se fueron planteando distintas, no sé si diría trabajos, ¿no? Distintos desafíos y bueno, y tuve la suerte de esto, de ir como experimentando, comenzando con el periodismo, que por un lado es un oficio hermoso, pero en términos de escritura, bueno, tiene un lenguaje con ciertas reglas, ciertos límites, y después me permití como ir corriéndome, ¿no? De esos límites, y ir transitando otros géneros y otros lenguajes que, no sé, de pronto cuando me metí con el guión, descubrí algo. Yo jamás me hubiera visto escribiendo guiones, y de pronto empecé a escribir y pensar en imágenes. Fue todo un desafío nuevo, pero me encantó, ¿no? Y me súper enganché.
Ahora, en lo que se refiere, vos hablabas de la carrera, ¿no? Yo la carrera la adoro, pero creo que he tenido como cierto vínculo de amor-odio, ¿no? A todos nos ocurrió en algún Yo creo que a momento. todos, ¿no? Aparte, como Permanece. que tiene su tiempo para que uno, es como un matrimonio, básicamente, ¿no? Yo también tuve un matrimonio largo, ya vamos a tener boda de plata, me parece, con la carrera, pero no sé, yo quería hacer periodismo. No sé, acá hay muchos que ¿Vos quieren cuando seguir arrancaste? periodismo o saben lo que quieren hacer de sus vidas o... A mí me gustaría todo lo que es periodismo, pero como que todavía no estoy 100% decidida en lo que voy a seguir. Bueno, O sea, está a buena mí la duda también. también. Y yo A mí igual. también. Tipo, creo que entré más que nada por eso. O sea, quería hacer locución también, pero no quedé. Y nada, como que es lo que más me gusta. Claro, yo quería ser periodista cuando arranqué comunicación y de pronto estaba en la carrera y me venían estas dudas. Che, pero ¿qué onda esto? Y me acuerdo que nos agarró el 2001, ¿no? Yo eso no me olvido más. Estaba en pleno, o sea, de la Rúa se estaba yendo en un helicóptero y yo estaba rindiendo, creo que un final de un seminario de diseño. Y dije, ¿qué onda? Esto no puedo estar acá rindiendo un final mientras el país está detonado. Yo quería estar afuera, digamos. Entonces me anoté, digo, bueno, ¿qué hago? Y me anoté en TEA. Y dije, "Da". Cuando empiezo TEA, igual me doy cuenta de todo lo que me venía sirviendo la carrera. Digo, me da un capital muy distintivo. Pues el periodismo en realidad es un oficio donde uno puede, con ciertas técnicas, yacerse, ¿no? De cierta munición. La curiosidad creo que es fundamental y eso no se aprende en ninguna facultad. Y ahí me di cuenta de la carrera en realidad me estaba dando muchas otras cosas y me abría otros caminos que también me parecieron sumamente interesantes, ¿no? Y creo que tiene eso. De hecho, hoy estoy haciendo la maestría, tengo que terminar la tesis de maestría con Kaufman. Ah, mira qué bueno. Claro, me estoy yendo para no... ¿Eh? ¿La maestría en periodismo? No, en cultura. Ah, bien, bien. Comunicación y cultura. Comunicación en cultura, que Sí. es hermosísima. Sí, y estoy haciendo la tesis sobre Seiza, sobre peronismo y memoria, estoy laburando eso académicamente. Nada, y esto, ¿no? Como que también estos caminos que se van abriendo todo el tiempo y te permiten bucear por distintos costados que incluso tal vez uno no preveía, ¿no? Por eso decía un matrimonio largo, pues de muchos años ya. ¿Cómo entra la cuestión de la formación? Porque trajiste acá, ¿no? La maestría, TEA, otros cursos que puedan haber hecho. ¿Cómo han complementado, ¿no? La cursada de la carrera, que uno la toma esto con un tiempo largo, ¿no? Para recibirse, lo acompaña durante años y por ahí estas otras inquietudes que ustedes van teniendo, ¿cómo las fueron desarrollando en cuanto a estudios, cursos, etcétera? Agustina, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso sí, yo fui, o sea, estuve haciendo como distintas capacitaciones, cursos. Yo trabajé un tiempo en la Facultad de Exactas, como haciendo algunas colaboraciones periodísticas, porque ellos tienen, bueno, ahora es un portal, en su momento era una revista, entonces hice ahí un posgrado en comunicación científica. También estaba como muy en boga el tema de la divulgación científica cuando empezó sobre todo la movida con Diego Golombek, que la verdad que me parece súper interesante porque fue como abrir la ciencia a gente que no era específicamente del ambiente. Bueno, incluso estuve trabajando también un tiempo en Tecnópolis para el Ministerio de Ciencia, haciendo prensa, pero también estaba vinculado. La verdad que sí, uno, digamos, ahora te pones a pensar en esta charla y empiezo como a transitar los distintos lugares a donde me llevó la comunicación y es amplísimo. Digamos, un poco va surgiendo por las búsquedas personales, otro poco por la coyuntura, lo que surge en un momento, te quedas sin laburo y surge una posibilidad y bueno, y uno como que
la carrera te da como ciertas herramientas, cierto bagaje cultural que te permite como abarcar muchos lugares, ¿no? Y tener esta capacidad de comprender de repente esto, un texto de divulgación científica, hacer una entrevista periodística, hacer una gacetilla de prensa, como decía Sofía, participar en la producción de un programa de radio. Yo estuve trabajando también en la producción de un programa de Radio UBA del CBC, trabajé varios años ahí en la radio del CBC. Y bueno, y eso también te va llevando a decir, bueno, voy a buscar cierta capacitación. Yo ahora, digamos, estos años que estoy trabajando en la ESMA, hice capacitación también en lo que es derechos humanos, porque ahí te tenés que empapar de un montón de cosas que quizás una vez se escucha porque está vinculado familiarmente, pero después te das cuenta de que te faltan un montón de herramientas que necesitas aprender para después poder transmitirlas a los demás, ¿no? Es algo, por ejemplo, que nos está pasando mucho en el museo, que hay periodistas que nos hacen entrevistas o hacen notas sobre el museo de la ESMA y ni siquiera dicen bien el nombre o no se refieren bien al lugar puntualmente, como que lo generalizan. Entonces ahí decís, bueno, estos periodistas necesitan cierta capacitación en esto. Entonces está bueno siempre que el profesional, aunque sepa hacer una entrevista, como dice Caro, se vaya adquiriendo otras herramientas y capacitándose para tener contenido que aportar, que no sean solamente herramientas, sino también contenido. Y me parece que si bien la carrera es larga y todo, y a veces uno no quiere agarrar nunca más un libro, que suele pasar después de leer millones y millones de hojas de apuntes, aún así siempre es necesario continuar leyendo, continuar haciendo cursos, nada, sobre todo para eso, para seguir teniendo contenido y poder comunicarlo después. Bien, bien. Emiliano, contanos un poquito vos, ¿cómo fueron tus comienzos? Bien, sí, digamos, bueno, como les contaba, mis comienzos estuvieron muy vinculados con el tema del periodismo y con la escritura. En realidad, como lo decía, más por una cuestión de oportunidad. En esa época, bueno, no sé ahora bien cómo estarán funcionando, pero uno ve que por lo menos hay, digamos, búsquedas de empleo, hay becas, hay pasantías. En esa época era un poco como que uno se las tenía que arreglar por las suyas porque, bueno, todo eso no existía. Y a mí particularmente se me habían dado algunas oportunidades, había trabajado un tiempo en lo que fue, ¿cómo es? Publicidad. Pero bueno, yo estaba buscando más por el lado del periodismo, investigación de mercado también, y se abrió esta posibilidad, digamos, en un medio técnico, particularmente en el tema de energía. Trabajé también ahí hice la sección también de ambiente, después pasé a la jefatura de redacción. En una primera instancia, bueno, o sea, la carrera obviamente te da todas esas herramientas desde lo teórico, sobre todo la mirada, la amplitud de mirada, la posibilidad de reflexionar, de hacer relaciones. Creo que eso, pero no es solamente lo que uno lee, me parece, en ese sentido, sino que la cuestión de la escritura está muy vinculada con eso, o sea, la manera en que uno empieza como a formarse, incorporar géneros académicos en principio, después en el desarrollo mismo de lo que es, digamos, el periodismo, si bien, como comentaba Carolina, a veces tiene que ver con aprender cierto género, ciertas maneras de hacer, pero de alguna manera eso te va como dando digamos, ciertas estructuras mentales para mirar la realidad, para pensarla, etc. Entonces yo creo que la formación en sí de la carrera vinculada con la lectura y con la escritura fue muy importante en lo que vino después, por un lado. Y por el otro, el mismo ejercicio de escritura te va generando, más allá de que uno lo trabaje después en cursos o no, cómo lo trabaje, te va permitiendo de alguna manera incorporar esas maneras de hacer. Es como cuando uno empieza la carrera, no sabes
cómo se hace una monografía, cómo se hace una tesis, cómo se hace... Eso lo vas incorporando con la práctica, lo vas incorporando con la lectura, lo vas incorporando, bueno, es una serie digamos, de actividades cognitivas que requieren tiempo, una extensión temporal que te van dando esa formación. Bueno, un poco yo creo que por lo menos mi experiencia con el periodismo es algo parecido, digamos. Yo no había hecho la orientación en periodismo, o sea que de alguna manera un poco más imitar, mirar, bueno, igual, bueno, hay taller 1, taller 3, hay, digamos, instancias en las que uno va adquiriendo un poco digamos, metiéndose un poco con esos géneros, pero, bueno, fue un poco en la práctica, porque después te metes en el medio, y el medio también va a tener un determinado estilo, una manera de hacer, está el estilo personal, pero también el estilo del medio, las cuestiones vinculadas con el periodismo, obviamente, las limitaciones que te va también a imponer los géneros que estás desarrollando. Entonces hay un montón de cuestiones, el destinatario, a quién le estás escribiendo también, porque de golpe yo me metí en un medio especializado y mis lectores eran gente que sabía más que yo del tema. Y eso fue también, digamos, tenés que hacer todo un ejercicio para ver qué contenido vas a reponer, porque a lo mejor estás poniendo algo que para tus lectores es obvio, digamos, estás incluyendo algo en lo que estás escribiendo que para vos es una novedad, pero para el que te escucha es algo que es una obviedad, digamos. Entonces, bueno, hay todo un ejercicio que creo que bueno, obviamente se va desarrollando con la práctica de escritura, pero cuando uno viene ya con la base que te da la carrera en cuanto a ese tipo de formación, creo que es una ventaja, digamos. Así que bueno, un poco en cuanto a la formación, cursos extra, yo terminé la carrera, empecé el profesorado que recién arrancaba, y quise hacer 2 materias y dije no, me planto acá porque ya no daba más. Después de 8 años, no sé, 9, no sé cuánto me llevó, no aguantaba más, así que por un tiempo no me dediqué a formarme, pero cuando empecé de nuevo porque en algún momento querés volver, porque de alguna manera si uno está metido en esto es porque le gusta, digamos. Y me di cuenta del plus que te da, digamos. Para mí creo que tanto la docencia como cualquier actividad intelectual o cualquier actividad vinculada con la comunicación, mientras uno pueda mantener constantemente la formación, me parece que va a tener un plus. No te puedes quedar con, bueno, más allá de todo lo que te da la carrera, bueno, esto ya está. Y más en un contexto en el que el escenario de los medios cambia tan brutalmente, digamos. Está bien que pasaron unos cuantos años, pero cuando yo terminé la carrera, en las redes, Facebook no existía, faltaban todavía como 7 años para que empiece, digamos. O sea, entonces, bueno, creo que todo eso, la formación es clave, y bueno, ahora en esta etapa de mi vida le estoy prestando muchísima atención también a poder hacerlo, digamos. Y bueno, sí, igual en ese momento hice algunos cursos, incluso una diplomatura en comunicación científica y ambiental, que obviamente todo eso me aportó mucho también. Dejo abierto. Sí, perdón, Santiago. Yo retomaría algo que dijeron Emiliano y Agustina, que es sumamente importante, que me parece como resumir, ¿no? Que es el tema del contenido y la mirada, que están como muy, muy ligados, ¿no? Y esto que decía Emiliano, que creo que estamos en un momento de cambio de paradigma de las comunicaciones. Nos tocó ser una generación, digamos, ¿no? De transición, bisagra total, ¿no? Y donde muchos estamos todavía aún un poco desorientados, y hablo en primera persona, y lo veo en mi hija, que ya tiene otra forma de comunicarse completamente distinta, pero aún así me parece que lo distintivo está en esto, ¿no? En la mirada, como decía Emiliano, que se nutre de contenido, ¿no? Para lo que es el oficio, por ejemplo, del periodismo, eso es fundamental. Creo que ahí es la diferencia, ¿no? En momentos donde todo es repetición, en momentos donde lo que importa es tener likes y retuitear, y donde vemos todo el tiempo
digamos, todos los errores que se cometen desde el periodismo, ¿no? Donde se repiten consignas y oraciones y lugares comunes, donde se puede hacer diferencia, me parece, es justamente aquel que viene con una mirada a interpelar eso y a generar preguntas, ¿no? Digo, estoy viendo un noticiero, y el periodista está entrevistando y le pregunta a alguien, ¿y por qué no llegaron las vacunas a Argentina? Digo, ¿no? Es un poco esto, repetir preguntas que en realidad, ¿cómo hago diferencia frente a eso? Bueno, primero preguntándome, ¿no? Y informándome y nutriéndome, o sea, ¿cómo funciona el sistema de patentes? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? ¿Por qué no llegan las vacunas? ¿Es culpa del presidente Alberto Fernández o hay un montón de otras cosas que están pasando sobre las que me tengo que preguntar y sobre las que me tengo, digamos, que nutrir, ¿no? Creo que ahí es donde uno puede hacer diferencia, digo, a la hora de escribir, a la hora de comunicar, eso me parece como sumamente importante, ¿no? Para señalar. Sí, perdón, en relación a eso, digamos, que es un... Perdón, Agustina, en el chat les acabo de pasar otro enlace, porque en un minutito se va a cortar, tenemos esta relación con el Zoom todavía de amor y odio, y sobre todo más odio que amor, cada 40 minutos nos corta el mambo, así que acá en el chat fíjense que está el enlace a una nueva sala. En cuanto se corte ahora, en un minutito, entramos por ahí, ¿sí? Cópienla todos, porque es otro enlace, no es el mismo enlace. Y bueno, estamos en estos tiempos que tocaron,